Un escritor enfermo se refugia junto a su hija adoptiva en un hotel, aislados del mundo y de toda interferencia real. Lo que al principio parece una convivencia tranquila y cotidiana, pronto revela una relación marcada por la dependencia emocional, el silencio y una cercanía que no sabe encontrar límites. Entre rutinas, conversaciones aparentemente inocentes y una atmósfera de quietud burguesa, la película va construyendo una tensión sutil pero constante, mostrando cómo la soledad, la represión de los afectos y el miedo a la pérdida transforman el vínculo entre ambos en algo frágil y peligroso, donde el amor mal comprendido empieza a volverse una carga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré un drama burgués. La película comienza en un hotel discreto y silencioso, un espacio que parece suspendido fuera del tiempo, donde los pasillos largos y la luz apagada transmiten una sensación de encierro voluntario. Hasta allí llega el doctor Vanetti, convocado para atender a dos pacientes. El recepcionista lo recibe con una cortesía mecánica y le indica el piso, como si ese tipo de visitas fueran habituales. Todo parece parte de una rutina médica sin sobresaltos, hasta que el doctor entra a la habitación y descubre que quienes lo esperan no son una pareja, como había supuesto, sino Guido y su hija Mimina. El comentario hecho casi al pasar provoca una incomodidad breve pero significativa. No es solo un malentendido, es una primera señal de cómo su vínculo resulta difícil de clasificar, incluso para los demás. Guido aclara la situación con frialdad y pregunta por su estado de salud. El diagnóstico es tranquilizador, no hay nada grave, solo reposo y analgésicos, pero no disipa del todo la tensión que flota en el ambiente. Antes de que el doctor se retire, Guido le pide que examine también a Mimina, un gesto que mezcla preocupación genuina con una necesidad de control que se repetirá a lo largo del relato. A la mañana siguiente, Guido despierta irritable, cargando no solo un malestar físico, sino también una incomodidad interna que parece constante. Mimina, en contraste, irradia una energía viva y persistente, casi excesiva para el espacio cerrado del hotel. Se mueve con naturalidad, como si intentara domesticar el lugar. Le prepara café, ordena, observa cada pequeño gesto de su padre. Le agradece haberla sacado de un sitio del que no habla directamente, pero que se percibe como una etapa dura, marcada por el abandono. Guido escucha en silencio, sin responder. Mimina habla, llena los huecos, como si temiera que el silencio significara distancia. Su presencia parece pensada para cuidar, pero también para asegurarse de no ser dejada de lado. Esa vitalidad, que al principio podría interpretarse como ternura, termina por cansar a Guido, quien le pide que vuelva a su habitación y lo deje descansar. Mimina insiste un poco, preocupada por los hábitos poco saludables de su padre, pero finalmente obedece. La escena deja ver una dinámica clara. Ella intenta sostener el vínculo desde la entrega constante. Él responde marcando límites, aunque no siempre sepa por qué los necesita. Esa noche, Guido se despierta sobresaltado por una pesadilla. La habitación, sumida en la penumbra, amplifica su vulnerabilidad. Llama a Mimina casi por reflejo, y ella aparece de inmediato, como si hubiera estado esperando ese llamado. Se sienta junto a él, con una cercanía que no resulta forzada, y le pregunta si es feliz, pasando tanto tiempo encerrado con ella. La pregunta, dicha con aparente ingenuidad, encierra una inseguridad profunda, el miedo de ser una carga. Guido responde que es solo algo temporal, que pronto se marcharán, intentando restarle importancia. Para suavizar el momento, bromea llamándole entrometida y exagerada, y por un instante ambos ríen. En ese breve intercambio se revela un afecto torpe, poco expresado, sostenido más por la convivencia que por una verdadera comunicación emocional. Es un momento de calma frágil, que parece depender de que ninguno diga lo que realmente siente. Al día siguiente, Mimina conversa con Eugenia, la trabajadora del hotel. La escucha con atención, interesándose por su vida y sus dificultades, mostrando una empatía que nace de quien también ha conocido la carencia. Guido interrumpe la escena, molesto por verla involucrarse en conversaciones que considera impropias o innecesarias. Mimina le pide que sea más considerado, pero Guido no muestra disposición a comprender y corta el momento con frialdad. Este gesto no solo expone su falta de empatía, sino también su incomodidad ante la facilidad con la que Mimina se vincula con otros.
como si temiera perder su lugar exclusivo. El contraste entre ambos se vuelve cada vez más evidente. Mimina es curiosa, expresiva, abierta, Guido es reservado, intelectual, distante. Mientras él trabaja grabando ideas para su próxima novela, refugiándose en las palabras como forma de control, ella lo escucha con fascinación y le confiesa su admiración. Cuando descubre que su voz ha quedado grabada por accidente, se molesta, como si sintiera que incluso su espontaneidad ha sido invadida. Guido apaga la grabadora de inmediato, intentando restablecer un límite. Mimina continúa hablando, mientras limpia las ventanas, contándole cómo sus amigas empiezan a interesarse por temas propios de la adultez. Guido escucha con cierta incomodidad, no por lo que dice, sino por lo que implica. Su hija está creciendo, avanzando hacia un terreno que él no sabe cómo acompañar, sin perder el control de la relación. La escena no anuncia un conflicto inmediato, pero deja claro que algo se está tensando, lentamente, bajo la apariencia de una convivencia cotidiana. Un empleado del hotel trae una botella de vino, solicitada previamente por Mimina. El gesto sorprende a Guido, no tanto por el vino en sí, sino por la naturalidad con la que ella lo ha pedido, como si imitara un mundo adulto que observa de lejos. Guido la mira con una mezcla de desconcierto y orgullo, y le elogia por su buen gusto. Mimina, al recibir el halago, responde de manera exagerada e infantil, casi caricaturesca, provocándole una sonrisa breve y confusa. Es un momento ligero, pero también revelador. Ella busca aprobación. Él la concede sin medir del todo lo que implica. Más tarde, en una conversación que parece casual, Mimina le confiesa que cuando algo o alguien le interesa suele ser persistente, que no le gusta abandonar aquello que despierta su curiosidad o su afecto. Guido escucha sin comentar, como si no supiera si debe tomar esas palabras, en serio dejarlas pasar. Mimina, sin mala intención aparente, comienza a revisar distraídamente las cosas de su padre, libros, papeles, objetos personales que para ella resultan ajenos y misteriosos. Entre ellos se encuentra una pistola. El objeto capta su atención apenas por un instante, más por la curiosidad que por otra cosa, y luego lo deja a un lado, como si aún no comprendiera el peso simbólico que encierra. Después, con una sinceridad desarmante, le dice que quiere quedarse con él, conocerlo más, entenderlo. Guido, visiblemente cansado, le pide que vaya a dormir. No hay dureza en su voz, pero sí una necesidad urgente de silencio, de espacio, de control. Sin embargo, la noche avanza y Mimina no logra conciliar el sueño. El hotel silencioso amplifica sus pensamientos. Finalmente busca la cercanía de su padre. Guido acepta su presencia sin palabras, como si no tuviera fuerzas para negarse. Conversan brevemente. Él le sugiere, con cierta torpeza, que quizás busca tanto afecto, porque ha atravesado momentos difíciles. Mimina responde que aunque a veces se siente triste, prefiere no demostrarlo. Es una confesión sencilla, pero deja ver una madurez forzada. Ha aprendido a ocultar el dolor para no incomodar. A la mañana siguiente, el sonido del desayuno interrumpe la calma nocturna. Mimina se muestra somnolienta, reacia a levantarse, como si el día le obligara a enfrentarse otra vez a una realidad que no comprende del todo. Habla con ingenuidad de sus inseguridades, de su cuerpo, de la esperanza de que todo cambie con el tiempo, de crecer y convertirse en algo distinto. Guido escucha, pero no encuentra respuestas. Su silencio no es indiferencia, sino incapacidad. No sabe cómo acompañar ese tránsito, sin perder el equilibrio de su propio mundo. El conflicto estalla cuando Mimina le muestra una carta que encontró entre sus cosas. Para Guido, ese gesto cruza un límite, invisible pero fundamental. Reacciona con furia ante la invasión de su intimidad, como si lo privado fuera el último territorio que aún él controla. En un momento de pérdida de dominio sobre sí mismo, la reprende duramente. Mimina rompe en llanto y se disculpa de inmediato, asustada por la reacción que ha provocado. Guido, al verla así, comprende el alcance de su error y queda abatido, atrapado entre la culpa y el orgullo. Ella, aún llorando, menciona que en pocos días llegará su amiga Teresa, como si esa noticia pudiera devolver algo de estabilidad a la situación. Los días siguientes transcurren envueltos en un silencio más denso. Guido se refugia en la escritura, utilizando las palabras como barrera y protección. Mimina dibuja, se distrae, ocupa el tiempo, pero ya no muestra la misma alegría expansiva del inicio.
La cercanía entre ambos persiste, aunque ahora está atravesada por una tensión muda, por emociones que no encuentran forma de decirse. La convivencia continúa, pero algo se ha desplazado. Por la noche, vuelven a compartir ese espacio. Cada uno permanece encerrado en sus propios pensamientos. Guido reza en silencio, no tanto por fe como por necesidad de calma, buscando ordenar lo que siente. Mimina duerme inquieta, moviéndose con la incomodidad propia de una adolescencia temprana que aún no sabe nombrarse. Guido la observa brevemente y luego aparta la mirada, consciente de sus límites, de sus responsabilidades y de la fragilidad del vínculo que los une. No hay gestos excesivos, solo una incomodidad contenida, profundamente emocional, que anticipa el conflicto interno que marcará el rumbo de la historia. Por la mañana, Guido le avisa a Mimina que el doctor está por llegar y le pide que se cambie. Ella obedece con rapidez, casi con entusiasmo, como si la visita representara una interrupción necesaria en ese encierro emocional. Cuando Vanetti entra a la habitación, Mimina lo recibe con una sonrisa abierta, una sonrisa que parece buscar validación constante. El doctor observa con atención el ambiente, la dinámica entre padre e hija, y comenta casi al pasar lo particular que resulta su relación. Menciona que en ciertos casos, una convivencia tan estrecha puede hacer que incluso los malestares parezcan compartidos. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, ambiguas, incómodas, como una advertencia que nadie se atreve a formular con claridad. Guido, incómodo, se excusa y se dirige al baño, como si necesitara huir de esa observación demasiado certera. Mientras tanto, Vanetti revisa a Mimina con profesionalismo y ella aprovecha para hablar de su familia, de su padre, de cómo pasan los días juntos. Habla mucho, quizás demasiado, como si el silencio le resultara insoportable. En sus miradas se percibe una necesidad constante de ser escuchada, de existir a través de la mirada del otro. Al salir, Guido se encuentra con Eugenia en el pasillo. La mujer le comenta, con cierta admiración, lo buena y dedicada que es Mimina, lo afortunado que es tener una hija tan atenta. Guido asiente, pero no responde. Hay algo en esos elogios que lo incomoda, como si le recordaran una responsabilidad que no sabe bien cómo ejercer. La figura paterna que se espera de él no termina de encajar con el hombre cansado y solitario, que es en realidad. Más tarde, Mimina, sola en la habitación, encuentra la grabadora de su padre. La enciende por curiosidad, sin imaginar lo que va a escuchar. La voz de Guido suena distinta allí, más cruda, más honesta. Habla de sus miedos, de pensamientos que lo asaltan en la noche, de sensaciones que no comprenden y que lo asustan. Mimina escucha en silencio, y poco a poco su rostro cambia. No entiende del todo las palabras, pero sí percibe el rechazo implícito, la distancia emocional. Se siente observada, analizada, no amada. Cuando Guido entra en la habitación, ella arroja la grabadora al suelo con un gesto brusco. Le dice que no sabía lo que hacía por las noches, que no fue su intención incomodarlo. Luego, herida y a la defensiva, le grita que lo odia. Es una palabra demasiado grande para su edad, pero también es la única que encuentra para expresar su dolor. Se encierra en su cuarto, llorando. Guido se queda inmóvil, enfrentando el golpe a las consecuencias de su silencio y su falta de límites. Guido se acerca a la puerta al oír el llanto. Mimina, del otro lado, le dice que no la quiere, que la mira como si fuera un problema, como algo que debe entenderse y controlarse. En medio de la confusión emocional, Mimina expresa sentimientos que ella misma no sabe nombrar. No es amor adulto, ni deseo consciente, sino una dependencia afectiva profunda, nacida del abandono, de la soledad y de la ausencia de otras figuras que ocupen ese lugar. Guido, incapaz de manejar la situación, se descompone. Mimina se asusta y pide ayuda desesperadamente. En ese momento llega Teresa, su amiga, quien ayuda a asistir a Guido. Cuando él despierta, intenta restarle importancia a lo ocurrido. Teresa, sin embargo, observa con atención la escena, percibiendo una tensión que no logra explicar del todo. Hay algo en Guido que le resulta atractivo, su fragilidad, su torpeza emocional, su tristeza mal disimulada. Con el paso de las horas, los adultos conversan. Mimina permanece cerca, atenta, vigilante. Guido le pide que sea amable con Teresa. Ella obedece, pero termina alejándose, dejándolos solos. Teresa y Guido hablan de Mimina, de su carácter, de cómo parece aferrarse a él como a su único refugio.
Teresa menciona que la joven no parece sentirse mal encerrada con su padre, una observación que, sin querer, expone el aislamiento emocional en el que ambos viven. Mimina interrumpe varias veces, llamando a su padre, reclamando atención. Guido, cansado, le dice que no siempre puede ser el centro de todo. Ella, dolida, le pregunta por su madre. Guido responde con pocas palabras, recordando un pasado marcado por la pérdida. Hablar de su esposa abre una herida que nunca terminó de cerrar, y Mimina persigue ese dolor como una amenaza. Siente que compite con un recuerdo imposible de alcanzar. Esa noche, Mimina pone música suave en la habitación. Se acerca a su padre buscando cercanía, pero Guido le pide que descansen. Ella insiste en hablar de su madre, algo poco habitual. Guido recuerda a su esposa con nostalgia. Habla de la conexión profunda que compartían. Mimina escucha en silencio, sintiéndose ajena, excluida de ese amor pasado. En su interior crece un sentimiento confuso, una mezcla de celos, tristeza y miedo a ser reemplazada. Al día siguiente, Guido sale del hotel. Teresa intenta animar a Mimina y le propone salir, pero la joven prefiere quedarse. Observa desde la ventana cómo Teresa mira el mar, cómo parece libre, segura, adulta. Esa imagen se le queda grabada como una amenaza silenciosa. Más tarde, Guido y Teresa se encuentran, comparten un café, conversan con ligereza. Teresa lo hace reír, algo que Mimina ya no consigue. Guido empieza a sentirse atraído por esa vitalidad, que contrasta con el peso emocional que carga con su hija. Mientras Guido se deja llevar por esa nueva cercanía, Mimina pasa el tiempo sola, jugando sin ganas. Por primera vez siente que su padre se aleja de verdad. No es solo una sensación, es una ausencia concreta. Guido y Teresa caminan juntos, conversan, se conocen. Teresa coquetea con sutileza. Guido no siempre lo nota, pero se deja envolver. Sin embargo, ella percibe en él una frialdad, una barrera emocional que no termina de romperse. Cuando Guido regresa al hotel y no encuentra a Mimina, el miedo lo invade. La encuentra en la terraza, bajo la lluvia, esperando. La reprende con dureza, agotado, diciendo palabras que nacen más del cansancio que de la razón. Mimina intenta explicarle que solo esperaba su regreso, pero él no logra escucharla. En ese momento, la distancia entre ambos se vuelve casi irreversible. Los días pasan y la tensión aumenta. Durante una cena con Teresa y el doctor Vanetti, el ambiente es cordial, incluso ligero. Se habla de relaciones, de fidelidad, se bromea, pero debajo de esa normalidad hay algo roto. Cuando Teresa se retira, queda un silencio incómodo. Mimina y Teresa conversan a solas. Hay reproches, celos apenas disimulados. Teresa comprende que su presencia no es inocente y que Mimina la percibe como una amenaza directa. Guido se involucra cada vez más con Teresa. Mimina, en cambio, se siente desplazada, invisible. Le escribe una carta donde expresa su tristeza, su soledad, su necesidad de él. Guido la lee y reacciona con torpeza, incapaz de sostener ese dolor. Le aclara que la quiere como hija, que algún día tendrá su propia vida, que él también tiene derecho a amar. Mimina siente esas palabras como un abandono definitivo. Teresa intenta hablar con Mimina, convencida de que aún es posible aclarar el malentendido que se ha ido gestando entre ellas. La joven, sin embargo, ya no logra sostener una conversación serena. Sus palabras salen entrecortadas, cargadas de confusión y rabia. Confiesa que sus sentimientos han cambiado, que ella no entiende lo que le ocurre, que todo lo que antes parecía claro, ahora se ha vuelto extraño y doloroso. No habla desde la lógica, sino desde una herida abierta que nadie ha sabido cerrar. Teresa, desbordada por una situación que la supera y consciente de que ya no tiene un lugar allí, decide tomar distancia. Su retirada no es fría, sino resignada. Entiende que su presencia solo agrava un conflicto, que no le pertenece del todo. El padre entra a la habitación visiblemente alterado. Su tono es duro, casi defensivo, y le dice que ese tipo de comportamientos no harán que la quiera más. Las palabras caen como un golpe. Mimina, herida y llena de rabia, le pregunta directamente por qué no la ama. Solo una necesidad desesperada de ser confirmada. Guido, incapaz de responder desde la emoción, se refugia en la severidad y le dice que es egoísta, que solo piensa en ella misma, sin considerar a los demás. Esa respuesta no busca herir, pero lo hace. Mimina, quebrada, le confiesa que odia a su amiga y que ya no la ama por haberle quitado su lugar.
No es solo celos, es el miedo a ser reemplazada. Guido, superado por la situación y sin saber cómo contenerla, decide irse, sale de la habitación como quien huye, convencido de que necesita pensar, aunque en realidad solo está postergando el enfrentamiento emocional, que no sabe sostener. Poco después recibe una llamada de su trabajo. La conversación es breve, pero decisiva. Al colgar su expresión cambia. La obligación profesional se impone una vez más sobre lo personal. Va en busca de Teresa y le dice que debe volver por asuntos de la empresa. También le pregunta si intentó despedirse de Mimina. Teresa responde que no fue posible, que la joven no quiso verla y que su actitud la tiene verdaderamente preocupada. No habla con reproche, sino con una inquietud genuina. Ante esto, Guido decide regresar con su hija para intentar aclarar la situación, convencido de que aún puede reparar algo antes de marcharse. Mientras tanto, el doctor habla con Mimina. Ella lo escucha en silencio, con la mirada perdida, como si las palabras no lograran alcanzarla. En su rostro se acumula una tristeza profunda, sostenida durante demasiado tiempo. Sus ojos enrojecidos delatan que ha llorado mucho, no solo en ese momento, sino a lo largo de días de angustia contenida. En ese instante llega Guido y le pregunta al doctor si él le explicó que se quedará con él. Vanetti responde con suavidad, describiendo el lugar al que irán como un sitio lleno de paisajes, intentando ofrecer una imagen tranquilizadora, asegurándole que no estará sola y que será cuidada en todo momento. Guido intenta explicar que la decisión no depende únicamente de él, que es la empresa la que exige su presencia inmediata. Habla desde la razón, pero Mimina escucha desde la herida. Ella le pregunta qué pasará, buscando una respuesta que la reafirme como prioridad. Guido, agotado emocionalmente y sintiendo que no logra ser comprendido, pierde la paciencia, decide irse una vez más, convencido de que su hija no lo escucha, sin darse cuenta de que él es quien no ha sabido escucharla. El doctor interviene, diciendo que aprovechará para tenerla en varias sesiones y ayudarla a recuperarse, como si la medicina pudiera reparar lo que Lucencia ha dañado. Guido se va con Teresa. Durante el trayecto, ella le dice con franqueza que si realmente quería estar con su hija, debió haberse quedado, debió haber esperado. Guido responde que también se siente intranquilo, que reconoce que Mimina es impredecible en sus acciones y que solo desborda. Teresa conduce en silencio unos instantes y luego se desvía de la carretera. Detiene el auto, creando un espacio obligado para la verdad. Le dice que siente que están haciendo las cosas mal, que su relación ha provocado los celos y el sufrimiento de Mimina, y que no puede seguir adelante sabiendo eso. Le pide que regrese con su hija, que esté con ella, que asuma ese vínculo antes de que sea demasiado tarde. Guido intenta acariciar su rostro, buscando retenerla, pero Teresa lo aparta con firmeza. Ese gesto marca un límite claro. No hay gritos ni dramatismo, solo una decisión tomada con dolor y lucidez. En ese silencio final queda claro que ella ha elegido no continuar y que Guido, una vez más, se queda solo frente a las consecuencias de sus elecciones. Tras separarse definitivamente de Teresa, Guido regresa al hotel. El trayecto parece eterno, cargado de una inquietud que no logra nombrar. Al llegar, algo se siente distinto incluso antes de saber la verdad. El silencio pesa más de lo habitual. Cuando finalmente entra a la habitación, el desorden lo golpea de inmediato. Nada está en su lugar, como si el caos interior de Mimina se hubiera materializado en el espacio. Eugenia llora desconsoladamente, incapaz de articular palabras claras. Nadie puede darle certezas. Nadie se atreve a decir más de lo necesario. La sensación de urgencia y culpa invaden el ambiente. Mimina ha tomado una decisión desesperada, no como un acto impulsivo, sino como el resultado de un abandono emocional y prolongado, de una dependencia afectiva que nunca fue contenida ni comprendida, de una soledad profunda que fue ignorada bajo la apariencia de cuidados y rutinas. La película no juzga el acto, sino que lo rodea de silencio y dolor, obligando al espectador a entenderlo como consecuencia y no como simple tragedia. La historia queda abierta. Mimina lucha por su vida, suspendida entre la posibilidad de continuar y el agotamiento de existir. Guido, por su parte, queda completamente solo, enfrentado por primera vez al peso real de sus errores. Ya no hay excusa ni refugios emocionales, solo le queda la escritura, no como escape, sino como un intento tardío de comprender lo que perdió, y sobre todo,
lo que nunca supo cuidar cuando aún estaba a su alcance, dando por finalizada la película. Un drama burgués deja una herida silenciosa al mostrar que el verdadero conflicto no nace del exceso del amor, sino de la incapacidad de expresarlo con responsabilidad y claridad. En ese mundo cómodo y protegido, donde nada falta materialmente, lo que se quiebra es lo esencial, la contención emocional, los límites y la escucha. Un drama burgués expone cómo la soledad no siempre grita, a veces se esconde en habitaciones limpias, palabras no dichas y miradas esquivas, y como un afecto mal gestionado puede empujar a la fragilidad hasta un punto sin retorno. Al final, la película obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El daño más profundo no siempre viene de la violencia más explícita, sino del abandono emocional que se disfraza de cuidado. Una película muy recomendada.